El primero que yo quisiera pedirte que tú profundizaras tiene que ver con esta idea del valor utilitario, que hoy día nosotros parece que es la forma que tenemos, ¿cierto?, de relacionarnos con la realidad, con aquello que nos rodea, y que Gabriela Mistral, por cierto, lo que voy entendiendo, ¿cierto?, rechaza o busca que ese valor utilitario, y que por cierto que nosotros hoy día el conflicto que tenemos en educación probablemente tiene que ver con el valor utilitario que la vida tiene, el educarse para poder tener una carrera que me permita tener un determinado estándar de vida e insertarme en un modelo de sociedad, ¿cierto?, que nada dice de las personas y que obvia finalmente, ¿cierto?, esa idea humanista de la que tú nos hablabas. Eso me gustaría que profundizaras en el sentido, sobre todo, de cómo tú ves eso en el contexto de un Chile que en junio del año 2015, aprueba una ley de inclusión que se pone en práctica desde el año 2016 y que busca de alguna manera reivindicar la diversidad, sobre todo la diversidad, ¿cierto?, en el colegio, lo que quiere decir, ¿verdad?, abandonar esta mirada utilitaria y buscar, ¿cierto?, una manera de comprender la educación para todos. Mira, hay dos cosas en tu pregunta. Voy a tratar de apretar porque me interesa que, aparte, me interesan mucho tus preguntas, las de los demás. Hay una distinción muy clara y muy ilustradora o ilustrativa del filósofo Heidegger, Martin Heidegger, en una conferencia Serenidad, que se traduce a veces como deshacimiento, en que él habla justamente del mundo técnico que ya vino y en el que ya estamos. Él habla de eso, ¿no? Y hace una distinción entre el pensar meditativo y el pensar calculante. Y él dice, el pensar calculante es muy importante. Con el pensar calculante construimos puentes, con el pensar calculante se articula, no sé, la economía. Nadie puede decir que no, el hombre, hay una dimensión del ser humano y de la historia humana que le debe mucho al pensar calculante. Pero hay otro pensar que es tan importante como el calculante y que incluso tal vez define la esencia del humano, es el pensar meditativo, que es, dice Heidegger, algo así como un pensar que se demora junto a las cosas, en una reflexión. Y lo peligroso, dice Heidegger, sería que llegáramos a un mundo tecnificado en el que ya no necesitáramos el pensar meditativo y que nos diera la impresión de que la realidad la podemos manejar desde la técnica perfectamente y que ya no necesitamos un pensar meditativo que sí tuvo desde donde por lo demás viene toda la historia del pensar no solo en Occidente, sino que también en Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las culturas originarias de las que también hay que hablar. Eso es lo primero. Yo diría que Gabriela Mistral vuelve a colocar, a ver, ella sabía que la educación está hecha también de deberes, que está hecha de tareas, de cosas prácticas, que no todo es poesía vaga y abstracta, ¿no? Y ella también habla de esa dimensión práctica y utilitaria, incluso en el sentido más doméstico, a veces cómo arreglar una sala, en colegios en Punta Arenas, en lugares donde, no sé, los vidrios estaban rotos y hacía frío, cosas de ese tipo. También habla de los salarios de los profesores, se mete en esas aguas, pero siempre está insistiendo en levantar ante los ojos del profesor, no olvidar el pensar meditativo, aquello que no entra dentro de lo utilitario, que escapa a lo utilitario y que por lo tanto es mucho más difícil de cuantificar y por lo tanto de evaluar. Esa dimensión para ella es muy importante, digamos. Ella insiste mucho de la relación del profesor fuera de la sala de clase con el alumno, porque en la sala de clase obviamente que uno está dentro de un sistema también de producción, por decirlo así, aunque suene fuerte, pero algo tiene de eso, en donde el profesor a lo mejor no va a poder establecer un diálogo, por ejemplo, 1 a 1 con cada alumno. Ella dice, el profesor no puede hablarle a una masa, tiene que conocer a cada uno de sus educandos. Y para eso, 5 minutos a lo mejor en el patio. Con ese alumno, tú, individual, único e irrepetible, ¿quién eres tú? ¿No? Y no hablar de la materia, dice, no hablar de la materia, hablar de otras cosas. Esa dimensión del profesor. Sobre el tema de la inclusión, sería interesante ver cómo estaría Gabriela Mistral hoy en Chile. Yo creo que ya estaría en muchos aspectos muy feliz de ver, estaría espantada por algunas cosas, pero muy feliz de ver el avance, un desarrollo en la sociedad chilena, aunque todavía incipiente, de incorporar la riqueza, la diversidad, por la que ella peleó por lo demás y se enfrentó al prejuicio, al desprecio, al ninguneo hiriente muchas veces. Yo creo que ella fue una heroína realmente y una adelantada en ese sentido y tuvo que dar peleas muy sola y vivió momentos de honda amargura por esto mismo. Yo creo que esa dimensión Gabriela Mistral hoy día estaría contenta de ver esas posibilidades, ¿no? De hecho, yo creo que todo en ella
Desde luego ella, por ejemplo, no es una pensadora que se centre solo en Chile, desde donde habla. Ella tiene esta conciencia americana que me parece muy fascinante, ¿no? De rescatar el diálogo con el resto con las etnias, con el resto de los pueblos, con el resto de las culturas, enriquecer un Chile que tiene que haber sido, en muchos sentidos, un Chile tal vez más humano en algunas dimensiones, pero muy plano, muy homogéneo, ¿no? Muy poco diverso. Mira, a propósito de esto que tú nos planteas, ¿cómo ves tú una función política? Y recogiendo también que parte en el prólogo, me gustó mucho ese momento en el que hablan en que nos hemos convertido en un Chile que transita de Gabriel González Videla, ¿cierto? Y de Pedro Aguirre Cerda, perdón, con un gobernar es educar, hacia la actualidad que tenemos hoy día, que tú partías al inicio comentando lo que te había ocurrido con el debate de los candidatos presidenciales. Y que efectivamente, ¿cierto? Parece ser que hoy día la función política también del educador se ha perdido. ¿Qué ves tú de eso en Gabriela Mistral? A ver, es un tema fascinante el tema que me planteas, pero es muy vasto, pero hemos transitado del gobernar es educar de Pedro Aguirre Cerda a la educación es un bien de consumo. ¿Ya? Ese es el tránsito. Digamos, yo creo que describe una curva. Ahora, también lo otro es que las conversaciones sobre educación en los últimos años, e incluso que nacen de un movimiento estudiantil muy interesante, que de alguna manera coloca la educación de nuevo en el centro, pero si tú te fijas, la mayoría de las conversaciones son sobre platas, que es muy importante, presupuestos que van, que vienen, pero hay poca conversación sobre contenido, poca conversación sobre el sentido de la educación. Gabriela Mistral fue invitada, hay que recordarlo, por el ministro de Educación de México, que era un poeta, interesante, ¿no? El ministro Vasconcelos, un personaje del humanismo mexicano. Y ellos estaban haciendo una reforma tremenda en México. Yo diría que una reforma educativa, pero una reforma cultural muy potente, en donde desde luego se hacen preguntas sobre su identidad, sobre incorporar su raíz indígena, cómo incorporarla plenamente en la cultura y muchas otras dimensiones de las cuales Gabriela Mistral aprendió mucho y también ella aportó en eso. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo entiendo que la economía, yo creo que no hay que pasar de un extremo a otro. La economía es una dimensión importante de la realidad y es probable que, y la economía también es una forma de pensar, pero me parece empobrecedor en una conversación política que finalmente el discurso económico o la economía se convierta casi en y los economistas casi en una nueva clase sacerdotal, digamos, que es los que tienen el saber casi esotérico, digamos, y los que van a tomar las decisiones últimas, más que, la pérdida de dimensión de lo político. Yo creo que lo político, además, si hoy día usamos la palabra política, esto produce en muchos de ustedes náusea, arcada, rechazo, indiferencia. Es lamentable porque lo político es una dimensión sustantiva de lo humano y la manera como uno ve que se desenvuelve la política hoy, una de las dimensiones que se han perdido en la política, por ejemplo, la dimensión de la amistad. Aristóteles decía que el origen de la política es la amistad, la fraternidad. Y hoy día el cuchilleo, digamos, al interior del mundo político revela que se ha perdido el sentido mínimo de la amistad. Podría dar ejemplo, pero no quiero dar porque no quiero herir a nadie, digamos, en el respeto justamente a la diversidad. Entonces, efectivamente, yo creo que además en Gabriela Mistral hay un pensamiento político que se va desarrollando, no de política partidista, aunque a veces se mete también ahí, ¿eh? Tiene cartas con Pedro Aguirre Cerda, muy interesante, tiene cartas con Eduardo Frei Montalva, conversaciones con Eduardo Frei Montalva, ¿no? Entonces uno dice, wow, o sea, era un tiempo en que un presidente de la República conversaba y le hacía preguntas a una poeta sobre política, y en que una poeta aconsejaba a un político. Entonces, yo creo que el tema es complejo en el sentido de que nuestra modernidad y nuestra entrada en la supuesta modernidad ha sido compleja. No quiero caer en una imagen negativa ni quejumbrosa. En muchos aspectos Chile es mucho mejor que el Chile de hace muchas décadas atrás. Y en otras hemos perdido algunos elementos que estamos sintiendo hoy, que nos faltan y que yo creo que son el sentido de lo inútil, del ocio creador, de lo estético, de lo comunitario, de la comunidad, de la fraternidad, etc. Bueno, primero preguntar si... Tenemos preguntas, sí. ¿Qué ocurre? Hola, buenas tardes. Ya abriste la pregunta, ya, perfecto. Hay un problema con la luz que no te veo, pero trato de verte ahí, ya.
Dale, tu nombre. Iván. Sí. Pensando un poco en esta gran vocación por la educación de Gabriela Mistral y tu calidad de profesor, y considerando un cierto estado de la educación bastante cuestionado y con pocos caminos de salida, al parecer, fundamentalmente porque a mí por lo menos me parece que tenemos una forma de educación que responde a una época muy distinta de la que estamos viviendo, y lo que estamos tratando de hacer es reformar algo que la verdad es que requiere un cambio mucho más radical. Y tratando de aprovecharme de tu espíritu lúdico, preguntarte y hacer una fantasía de si tu candidata hubiera ganado la elección y te hubiera nombrado ministro de Educación, ¿qué cosas crees tú que hay que hacer en la educación hoy día para mejorarla y para sacar adelante esto que a todos nos interesa y nos preocupa? A ver, dos cosas. Lo primero, que efectivamente los tiempos en que ya estamos, digamos, hacen que una parte de nuestra educación parezca un decimonónico sistema que no logra encontrar un espacio y una legitimidad en un mundo donde hay además una fractura cada vez más fuerte generacional, diría yo, ¿no? Entre profesores y alumnos, entre nosotros y nuestros alumnos, entre nosotros y nuestros hijos. Hay una fractura generacional que es muy fuerte. En lo político en Chile eso también se nota. Ahora, yo creo que las culturas y los países se hacen en una tensión, yo te lo dijo el gran pensador Paul Ricoeur, el gran maestro, una tensión entre tradición e innovación. Pura innovación, o innovacionitis, digamos, sin tradición, yo creo que nos lleva a una suerte de alienación y a no tener un domicilio, un eje desde donde sumarnos a una globalidad desde una identidad propia. Y yo creo que esa tensión es la que hay que resolver y la que debiera resolver cada uno de los países en el tema educacional. Cómo entrar en el mundo presente, que ya es futuro, digamos, cómo estar en apertura a eso y no desfasado frente a ese tiempo, pero al mismo tiempo recogiendo del pasado aquello que todavía tiene vida y que tiene que ver además con nuestra identidad más profunda. Entonces, yo creo que esa es la tensión, porque la innovación pura, por la innovación pura, es vacía si no tiene un contenido propio, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, si me hubiese entendido, si me hubiese tocado a mí nombrar al ministro de Educación o proponerle cuáles temas serían, me costaría encontrar un nombre que me satisfaciera completamente, pero a mí me parecería que la figura de un ministro de Educación debiera tener, por un lado, un tonelaje técnico y, por supuesto, político, porque tiene que cumplir una función política, tiene que ir al Parlamento, eso es arduo, discutir con legisladores, bueno, convencerlos de muchas cosas, pero también me parece que debiera ser una persona con una dimensión humanista de la educación. Eso he echado de menos en el último tiempo, ¿no? La tecnificación, lo que hablábamos al comienzo, el pensar calculante, ha tomado un poder tan grande que ya ministros de educación que tengan esa dimensión humanista más global, más abierta, más completa, digamos, no hay. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer, lo primero que hay que hacer es pensar la educación. Y la sensación que tengo yo, no solo la educación, hay que pensar todo, hay que pensar el tema ecológico. Yo creo que el tiempo para pensar hoy día está peligrosamente reducido. Eso hace que las decisiones que se toman son muchas veces precipitadas, incluso las decisiones de tomar decisiones de políticas públicas, digamos, con apresuramiento. Se tiran leyes electorales, después se cambia, después se dice una cosa, después se hace otra. Se nota que fueron hechas al voleo y en un debate muy de corto plazo. Y yo creo que lo que nos falta hoy día es la dimensión del pensar. Tiene que haber gente que esté pensando, ¿no? Yo siempre cito una frase de Michel Rocard, un político francés, que era el enemigo de Mitterrand dentro del Partido Socialista, fue su ministro de Interior,
Y él decía, cuando le preguntaron sobre el tema de lo que estaba pasando en Europa, que ya partió hace unas décadas, el tema de la inmigración, el tema del terrorismo islámico, y él decía, bueno, esto era obvio que iba a venir. Lo que pasa es que nosotros como políticos, en vez de pensar, en estos últimos años nos hemos dedicado a tuitear. Y nadie ha pensado. Si hubiéramos pensado, si hubiéramos estudiado, era obvio que esto nos iba a reventar en la cara, digamos. Todo el proceso de la colonización, el papel que tuvo Francia. Entonces, yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Yo creo que hoy día, digamos, echo de menos un espacio de pensamiento en un tiempo vertiginoso, en que las agendas políticas tienen muy corto plazo y donde el utilitarismo hace que muchas veces ciertas discusiones parezcan estériles. Y yo creo que la discusión intelectual, la reflexión intelectual es fundamental. No un intelectualismo académico desvinculado de la realidad, pero muy peligroso tanto el intelectualismo desvinculado de la realidad como una realidad donde no hay pensamiento, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a mí me pareció en el debate de anoche, perdón que lo aterrice, pues ya que tú me aterrizaste con una pregunta tan brutalmente política, pero no le hago asco a eso, digamos, hay que bajar del Olimpo también. A ver, no escuché hablar, por ejemplo, de cultura, nada, ni siquiera un minuto. Los periodistas no están en la pauta, o sea, preguntar sobre cultura al presidente de la República, al futuro presidente de la República, no ocupa un espacio, ¿no? Y la reflexión de educación, vean ustedes, se redujo a que el CAE arriba, el CAE abajo, está bien, que son temas importantes, no lo digo, pero no hubo, y salvo algunos clichés que algunos candidatos dijeron, ciertas ideas hechas que agarraron ahí al voleo, son cosas que agarran en el pasillo porque se las dijo una asesora, pero no había una mirada de país o un intento de construir una mirada de país o de educación de largo plazo. Por eso que yo creo que nosotros tenemos en casa, a lo mejor no sé si el remedio completo, pero tenemos una fuente que es Gabriela Mistral, que todavía no hemos estudiado. Por lo menos estudiemos lo que ya tuvimos, critiquémoslo. Estudiemos nuestra historia, estudiemos la historia de la educación en Chile, estudiemos la historia de la educación pública. Esto es interesante todo eso y yo veo que muy pocos hacen eso. Creo que predomina hoy, el mundo está entre políticos ignorantes y técnicos apresurados e impelidos por las urgencias que tienen que resolver. Pero me falta esa dimensión intermedia. Que vendría a ser esta dimensión, ¿cierto?, de la preocupación por el pensamiento, por el pensar. ¿Qué ocurre con eso, Cristian, cuando pensamos que nosotros hoy día nos poblamos, ¿cierto?, con la reforma educacional también, de la posibilidad de generar muchas universidades que permitan satisfacer cierto mercado para aquellas personas que desean ingresar a la educación superior y tener allí cierta esperanza de seguir participando de este sistema, con la función de la educación que transita de la etapa escolar a la etapa universitaria y que parece ser que también efectivamente no se enseña en la universidad a pensar hoy día. Te lo pregunto también esto porque yo tengo el conocimiento de que tú has diseñado programas de la carrera de literatura como un proyecto súper personal también y que has tratado de poner en funcionamiento en algunas universidades, ¿cierto? Y que dista mucho a veces de la manera tradicional, más decimonónica que tenemos de estudiar la literatura, por ejemplo, y que busca efectivamente hacer este desarrollo del Bueno, lo primero que habría que preguntarse es que si todas las universidades que están floreciendo como Callampa, que está muy bien, son todas universidades, ¿ya? Entonces, primero hay que definir qué entendemos por universidad. Hay muchas instituciones que tienen el nombre de universidades, pero que distan mucho de ser universidades. Ahora, yo estoy de acuerdo con que en Chile hubo una educación pública potente en la que nos orgullecíamos, pero que era muy elítica, ¿no es cierto? Y que no había acceso, y efectivamente el avance que ha habido en estas últimas décadas, hay que reconocerlo, de un acceso a la educación, bueno, eso yo creo que estamos relativamente de acuerdo en eso. Pero hay que tener cuidado también con que una cierta libertad en educación se transformó en libertinaje muy rápidamente, ¿no? Y eso hace que muchas veces, yo lo converso con colegas míos, mi misma señora que enseñó en una escuela de Derecho en una universidad privada, es pavoroso ver cómo de alguna manera se les está ofreciendo, despertando las expectativas a ciertos estudiantes de que van a egresar como abogados, pero en realidad, ¿ah? Hay un juego de expectativas que va produciendo una frustración, que es parte también del malestar colectivo, ¿no?
que el estudiante se empieza a dar cuenta que en realidad él no está preparado para ser abogado. Que muchas veces le han regalado la nota porque tiene que pasar y ha venido alguien de arriba a decirle al profesor que regale la nota porque no hay que exigirle al alumno. Entonces, imagínate, yo creo que ahí hay un tema de que hay una parte del sistema de educación superior que ha sufrido décadas de libertinaje, que hoy día tenemos que, bueno, la Universidad del Mar es solo el ejemplo más extremo. Imagínense esos alumnos de la Universidad del Mar que ahora le clausuran la universidad y ahora van a clausurar la otra universidad donde se fueron. No, eso es para un cuento kafkiano, digamos, horroroso, digamos, ¿no? Pucha máquina, o sea, yo me gusta remontarme a la fuente porque yo digo, no es por nostalgia solo del pasado. También tengo un poquito de nostalgia del pasado, es verdad, pero también del futuro, ¿eh? Tengo nostalgia del pasado y del futuro. Me falta tener nostalgia del presente, a lo mejor. ¿Ya? Pero uno piensa en la figura de Andrés Bello. Hoy que nos hemos llenado y estoy muy contento de que estén llegando muchos venezolanos, no contento por Venezuela, pero sí contento por nosotros. Venezolanos que vienen con ganas, con empuje, muchos muy bien preparados profesionalmente, que van a hacer un aporte al país. Recuerdo que nosotros, sin ese venezolano ilustre, que fue Andrés Bello, Chile sería un páramo cultural. Cuando uno lee el discurso de Andrés Bello inaugurando la Universidad de Chile, realmente el manifiesto que hay ahí, el nivel de reflexión sobre el sentido de la educación, el sentido de la universidad, bueno, todo eso yo creo que es lo que hoy día nos falta. Yo cité hace poco a un gran filósofo chileno que fue Jorge Millas, un pensador extraordinario, fue compañero de Nicanor Parra en el Instituto Nacional Barros Arana, fue su gran amigo, ¿ya? Jorge Millas fue un filósofo que hacía clases de filosofía en la Chile, que le tocó toda la época de polarización de la década del 70 y que supo mantener la figura del intelectual libre, que es capaz de ser crítico en los momentos que hay que ser crítico, que tuvo coraje y que muchas veces enfrentó una polarización en un momento de sobreideologización en que el discurso de él parecía reaccionario, pero en realidad lo que estaba defendiendo Millas era que la universidad no se puede convertir simplemente en un espacio de ideologización. Por supuesto que tiene que estar la política ahí, que era el riesgo de los 60. Viene el golpe militar y él escribe una famosa carta, un documento donde habla de la universidad vigilada, lo echan de la universidad. Bueno, y Jorge Millas representa para mí la figura de ese intelectual que no es que estuviera aislado en una torre de marfil, sino que estaba pensando el país, pensando la universidad, pero siempre manteniendo un espacio con la realidad que no le permitiera ser simplemente un sujeto de la contingencia, sino que alguien, y nos falta eso. O sea, yo creo que tenemos, yo creo que hay pensadores, pero no sé si tienen la tribuna, no sé si tienen, digamos, o están encerrados en la academia, en la especialización, o no tienen un eco muy grande ni en los medios de comunicación, ni en las conversaciones que se están dando sobre educación. La pregunta que tú me hacías, yo generaría un espacio de conversación en que invitaría, no sé, a Carla Córdoba, la filósofa, habría invitado a Humberto Giannini, que lo acabamos de perder, invitaría a Rodolfo Torretti, invitaría, no sé, a mucha gente, y gente joven, a generar, o sea, invertir en un espacio en que se piense, horas de pensamiento. Creo que eso es urgente hoy día en Chile. Sí. Hay un par de preguntas, no sé si sea mucho tiempo, pero... Démosle. Bueno, sí. De repente podemos comer juntos, mandan a pedir un sushi por ahí. Hacemos un... ¡Ah, qué rico! Un sushi colectivo sería. La idea es volver a la sala un poquito ahora. Sí. Desde ese encuentro con este profesor narrador, este profesor que cautiva desde una historia, que no importa mucho lo que está tratando de presentar o con qué los esté tratando de involucrarse, pero cautiva desde un relato. ¿Cómo hacer más fluido este encuentro con la palabra tan lejana hoy en día? O sea, dentro de la sala de clase hay mucho que no se entiende porque cada vez nuestro léxico se ha ido mermando más que creciendo o al menos manteniéndose. Y es sorprendente cómo la palabra se nos aleja. Entonces, como un poco, ¿qué reflexión tenemos o cómo ves tú este nuevo encuentro con la palabra?
Lo primero que me viene es una frase maravillosa que dice, la palabra es la casa del ser. Eso es lo primero. Si la casa está en ruina, está deteriorada, nuestro ser también está deteriorado. También me recuerdo un poema maravilloso del poeta español Blas de Otero que dice algo así como, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Es decir, puedo perder todo, pero si tengo la palabra todavía tengo una dignidad, tengo un espacio en el que soy desde la palabra. Y cuando estamos desprovistos de palabra, estamos mucho más expuestos a los peligros de la alienación y a los peligros de la violencia. Ahí donde no hay palabra, abunda la violencia, ¿no? Michelle Petit, que es una gran antropóloga francesa que se ha preocupado del tema de la educación y de la mediación lectora, también tiene una reflexión muy interesante. Lamentablemente la cita no la tengo en memoria, pero dice algo así como cómo con la palabra podemos ser convocados, cómo con la palabra podemos construirnos y cómo con la palabra también podemos ser destruidos, podemos ser ignorados, etc. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la dimensión del hombre es una dimensión fundamental de lo humano, es el lenguaje y la palabra. Son fonanta, así nos definió Aristóteles al hombre, animal parlante, animal que habla. Entonces, hoy día se habla mucho, claro, del deterioro del lenguaje, pero más que un deterioro gramatical o de ciertas formas léxicas tradicionales. Yo en ese sentido creo en el dinamismo del lenguaje, no creo que haya que hablar un lenguaje de la Real Academia de la Lengua, creo que es un disparate. Creo que el lenguaje es vivo, digamos. Hoy día mismo, no sé, las fronteras de Estados Unidos con México y adentro de Estados Unidos se está creando un nuevo Spanglish, hasta el Quijote ha sido traducido, está siendo traducido el Spanglish, que probablemente va a ser el idioma futuro, digamos, así como el latín terminó en las lenguas romances. Pero sí pienso que me preocupa que nuestros alumnos, que nuestros hijos y que nosotros mismos no tengamos palabras propias para decir lo más propio de nosotros mismos, ¿no? A mí siempre me llama la atención cuando hay una catástrofe en Chile, bueno, a cada rato, ¿no? Es parte de nuestra historia y nuestro devenir. Llegan las cámaras de televisión a ver a las personas que han sufrido la catástrofe, le ponen el micrófono al periodista. La persona quiere hablar y no encuentra palabras y lo único que le queda es llorar, ¿no? Es decir, ha sido sobrepasada por una emoción y no logra articular en una palabra, en una frase siquiera, lo decir. Más que la preocupación, por ejemplo, a mí como profesor, que un alumno no sea capaz de expresar una idea filosófica, me preocupa que no sea capaz de expresar una emoción propia, que no sea capaz de darle nombre a lo que le está pasando. Y en ese sentido me parece que es muy interesante cómo Gabriela Mistral nos devuelve la pasión por el lenguaje, el fervor por el lenguaje. Y yo creo que ahí hay un terreno donde podemos hacer muchísimo los profesores, pero muchísimo. No tenemos que abdicar de pensar, decir, que hoy día los nativos digitales, y le echamos la culpa muchas veces al mundo digital. Yo no creo eso, yo creo que los niños llegan en un estado, los niños son los que tienen, junto con los poetas, una relación lúdica con el lenguaje, viva. No hay un niño que... Los niños se fascinan, yo lo he probado tantas veces con mis propios hijos y a veces cuando me han invitado a actividades en colegio, desde el trabalengua, desde los dichos que yo les decía recién, y eso hay que proyectarlo, hay que proyectarlo hacia el futuro y con los adolescentes también. El mundo adolescencial es un mundo de crisis, de cruzar abismos, un mundo creativo, un mundo fantástico. De ese mundo salió la poesía de Rimbaud, por ejemplo, no la poesía que cambió la historia, la poesía de la modernidad. Y también ahí hay una desesperada búsqueda de un lenguaje y la angustia de quedarnos sin palabras, de no tener palabras, digamos. Entonces, creo que ahí hay un tema inmenso, 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 y pienso que en Gabriela Mistral hay muchas pistas, bueno, siempre colocándola en un contexto de época, porque no se trata de aplicar mecánicamente a Gabriela Mistral, pero creo que hay pistas, que hay intuiciones, aquí hay experiencias que ella recogió de distintas partes del mundo, en el mundo de la educación, que vuelven a colocar la palabra en el centro. El gran problema es que a veces los profesores mismos, nosotros ya hemos perdido nuestra propia palabra. No tenemos nuestra palabra. Y para tener palabras y encontrarnos con la palabra también necesitamos silencio. Y necesitamos abrir un espacio de silencio para que el pensar meditativo,
nos conecte con nuestra palabra, digamos. O sea, hay una etnia guaraní, los Mbiá, que es un pueblo alucinante, que toda su cultura, su educación está centrada en la palabra. El hombre está definido como, el hombre es para la etnia Mbiá una palabra que se yergue. ¿Ya? Antes de nacer, dicen ellos, los padres y la madre sueñan una palabra que va a ser después un hijo. Cuando un niño no se le ha colocado el nombre, cuando no tiene nombre propio, cuando no tiene esa primera palabra, el niño expresa de la ira y solo va a encontrar la paz cuando se le dé la palabra. Realmente la reflexión de esa etnia sobre el papel del lenguaje, del poder de la palabra como poder sanador y como poder creador, es de una sofisticación que nosotros estamos al lado de ellos, somos unos bárbaros, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema no solo para los profesores de lenguaje, para todos los profesores, porque todo se hace a través del lenguaje, o sea, que requiere más. Entonces, también, por ejemplo, esta idea, cuando Gabriela Mistral nos critica a los chilenos, dice que hablamos un idioma deshuesado, que los chilenos de repente balbuceamos, ¿no? Ahí hay algo que está pasando en nuestro ser que no logra, hay algo desarticulado que yo creo que es extremadamente peligroso, ¿no? Entonces, Y la falta de empoderamiento, finalmente, también que pero tenemos obviamente, hay gente que se sana y encuentra la palabra. Yo me acuerdo una historia que contó una persona que sufrió abusos sexuales en uno de los sacerdotes que hicieron lamentablemente famosos en estos últimos años. Él recordaba cómo él estaba bajo la dominación de este abusador. Y fue una noche en un retiro en que él empieza a escribir. Por primera vez le hacen hacer un ejercicio de escritura y empieza a escribir lo que le había pasado, y es en ese momento cuando él se da cuenta que es un abusado. Es la palabra, su propia palabra, la que lo saca, digamos, lo logra colocarse fuera, y la literatura también tiene esa función, digamos. Yo creo que la literatura nos libera, nos saca de un territorio, de una prisión, de un límite. Y hay un tema, con esto quiero terminar porque es un tema fascinante, pero hace poco vino a Chile un francés que yo invité por la Universidad del Paraíso, Serge Boimard, que es un tipo que ha trabajado con alumnos con resultados. En Francia hay un porcentaje, no sé, altísimo, 15-20% de alumnos que fracasan en el sistema, permanentemente, por más que se le hagan cursos remediales, clases particulares, neurólogos, etc. Fracasan. Y entonces él, trabajando en un colegio muy vulnerable socialmente, en una periferia en París, vio que los alumnos se le arrancaban de la clase, que no podía hacer clase, digamos. Y empieza a leerle a los niños mitos griegos. Y los alumnos empiezan a volver a clase. Y hizo un trabajo extraordinario. Bueno, yo creo que tiene elementos del psicoanálisis. A través de estos mitos tan lejanos aparentemente a la realidad de los alumnos lograban de alguna manera recuperar su realidad psíquica fragmentada, rearmarse a través de ciertos héroes mitológicos. Bueno, sacó varios libros, tiene un libro sobre Hermes, otro sobre Ulises, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la función del imaginario como forma de liberación a través de la palabra, y estoy hablando de un tema concreto, no estoy hablando de un bolón creativo con los mitos griegos que tuvo un profesor. Lo usó como elemento terapéutico, de hecho lo llevamos a la legua, a conversar con los profesores de la legua, a transmitir esta experiencia que él ha tenido en Francia con muy buenos resultados. Entonces, que el sistema había fracasado y resulta que no se buscó por este lado, porque seguramente se pensó, es una volada, los mitos griegos, la literatura, sí. No hay una convicción, no hay una confianza en nosotros mismos, profesores de literatura, que la palabra y la gran palabra literaria tiene un poder pedagógico y sanador todavía vigente. Bien, para no abusar del tiempo, tenemos una pregunta más y les pedimos disculpas. Hay varias manos más. No, si el que tengo que pedir perdón de abusar el tiempo soy yo, ¿ya? Me estoy pareciendo a los candidatos de anoche que hacían monólogos y no contestaban nunca la pregunta. Estoy cayendo en ese mismo vicio. Hola, Sí. soy Roberto. Roberto. Antes que todo, creo que a lo mejor voy a representar lo que muchos sienten acá. Extraño mucho la belleza de pensar y la nueva belleza de pensar.
en un país, en un mundo donde San Google y la televisión son dioses, y todo lo que se dice ahí es verdad, hace falta, digamos, espacios como la belleza de pensar. Y me trae a la memoria un programa, que incluso lo grabé, de un psiquiatra que decía que uno de los grandes peligros en Chile era la coprolalia. El lenguaje coprolálico Sí. nos iba a matar nuestra posibilidad de pensar y comunicar, ¿no? Yo aquí me gustaría traer al ambiente a otro padre del pensamiento chileno, Humberto Maturana y Varela. Yo creo que además de Gabriela Mistral, y entre paréntesis, no eres el único enamorado, así que vamos a tener que competir. Yo pienso que en Chile estamos infectados del científico reduccionismo. Cuando se habla de humanista y se habla de científico y se habla de innovación, se habla de economista, da la impresión que el mundo estuviera dividido, o sea, que hay franja, hay slot, hay espacio. Y la verdad es que uno es todo. Somos seres sistémicos, somos seres políticos, somos poetas, somos ingenieros, somos todo. Yo hago clase en la universidad, digamos, en el área de ingeniería, y yo pienso igual que Gabriela Mistral. Una clase debe ser una obra de arte. Y me recuerda, no sé si tú has leído El arte de resolver problemas de Akov. A mí me gusta particularmente el primer capítulo, los otros no se van mucho por la tangente. Me gustaría que tú nos dijeras cómo el pensamiento de un Maturana, holista, donde se integra todo. Por ejemplo, en Chile tú hablas de robótica y lo primero que salta es ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, informática, y resulta que es mucho más que eso. Yo en una oportunidad estuve en la Universidad Nacional de Colombia y me llamó la atención que en robótica habían artistas, habían abogados, habían médicos, habían de todas las especialidades, lo que decías tú. O sea, en un Ministerio de Educación, por ejemplo, deberían estar todos los pensamientos, todas las corrientes de pensamiento. Y no hablar tanto, sino que hablar más desde la emoción, algo que hemos olvidado también. Cuando tú hablas del amor, hablas de conocer el sufrimiento, yo creo que estamos hablando ya desde la emoción, más en redondo incluso, donde no hay ningún término que pueda definir aquello, sino que es todo un lenguaje en redondo, más holístico. Me gustaría que tú de alguna manera en este momento hicieras, si puedes, digamos, hacer un matrimonio entre un Maturana y una Gabriela Mistral. Mira, A lo mejor ahí podría salir en la eclosión sí. los hijos que tanto necesita este país, ¿no? Mira, tu pregunta obviamente que me excede, ¿no? Porque tendría que pensarla y no contestarte con un cliché que me va a salir aquí sin darle una vuelta. Me parece que muchas veces las preguntas son mucho mejores que las respuestas, ¿no? Por algo dijo también Heidegger, que ya he citado varias veces acá, el pensar es la piedad del pensamiento, decía Heidegger. Tu pregunta me parece fascinante y te pido que me ayudes a pensarla. Desde luego, a ver, decir que tengo uno de los recuerdos más emocionantes de mi tarea de entrevistador durante más de 18 años en ese programa que tú citaste, fue las dos conversaciones que tuve con Francisco Varela y también las que tuve con Humberto Maturana. Y efectivamente la sensación que tenía yo al estar conversando con ellos dos era que estaba entrando en otro pensar, ¿no? Y que incluso mis preguntas tenía que muchas veces reformularlas porque había que pensar o hacer preguntas, o sea, las preguntas que yo estaba haciendo antes las estaba haciendo desde un humanismo reductivo o una ciencia reductiva. Eso lo aprendí, me acuerdo muy bien, en la primera entrevista que tuve con Francisco Varela, que quedé muy impresionado, digamos, del giro copernicano que hay en ese pensamiento. Ellos dos, por lo demás, elaboraron una de las ideas, tal vez la idea que ha sido pensada en Chile como idea original y muy fecunda, que es la de la autopoiesis. A mí me parece que
que el pensamiento de Maturana y Varela danzan con la prosa y la poesía de Gabriela Mistral. Es decir, creo que Gabriela Mistral, todo su pensamiento es desde un emocionar, y no hay esa división pensar-emocionar, sino que están en una... Bueno, eso yo creo que los poetas tienen esa maravillosa capacidad de integración. Y sin teorizarlo, yo creo que los poetas ya están dentro del pensamiento de Maturana y de Varela. O sea, veo que ahí, y fíjate que no se me ocurrió preguntarle, ahora que tú me lo dijiste, me regalaste una pregunta para una futura conversación con Maturana, que está muy interesado y habla mucho del tema de educación hoy día, preguntarle más sobre Gabriela Mistral y ver qué podría él, digamos, encontrar en este diálogo con ese pensamiento. Entonces, efectivamente, la sensación que tengo yo es que en Gabriela Mistral hay algo holístico. O sea, Gabriela Mistral es emoción, pensamiento, poesía, pero también empiria, también es una fenomenóloga, Gabriela Mistral, soberbia en el momento de acercarse a las cosas, a los objetos, lo que hablábamos al comienzo, a su propio sentido, a su propio sentir. Creo que esa es una tarea que le voy a tirar a Maturana la próxima vez que converse con él. Y decirle, bueno, partir de la base que lo ha leído, y si no lo ha leído, sé que le voy a mandar el libro. Y voy a volver a contarte la respuesta. ¿Hay otra pregunta? Yo creo que sí. O sea, mira, hay un estudiante ahí, que yo creo que es el central que... Sí, por pudiera- supuesto. Sí. Vamos. Ya, hola, Cristian. Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien. Ya, puede ser medio cliché en contexto de foro esta pregunta, pero igual creo que es bastante bueno, entonces te lo voy a hacer igual. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes de hoy en día que buscan adentrarse en el área humanista? Por ejemplo, ¿Que buscan, perdón? ¿Que buscan? adentrarse en el área humanista Ya. o de la literatura. ¿Ya? Porque es una duda que igual yo como que busco una forma de acercarme integralmente al pensamiento meditativo que tú habías planteado, por ejemplo, una forma como no la que nos muestran en los libros o en las clases. No sé si tienes algún consejo para mí, para mi generación. Gracias. A ver, lo primero es que a mí me complica a veces colocarme desde un púlpito y aconsejar a las generaciones. Creo que por supuesto que nosotros, como una generación anterior, tenemos mucho que entregar y dar, y también tenemos mucho que escuchar y aprender. Eso no es un cliché, sino que lo siento de verdad. Yo siento hoy día, por ejemplo, ante el mundo nuevo, que tengo como inmigrante digital que aprender mucho de los nativos digitales, más allá del uso de la tecnología, por supuesto que saben mucho más usar el aparato, no. Tengo que estar atento porque hay ciertas certezas que yo tenía o ciertas maneras de operar en el mundo que están incluso hoy día haciendo que el humanismo tenga que redefinirse o tenga que recrearse. Yo creo que hay un desafío muy grande en el humanismo tal como lo entendimos en Occidente. Hoy día el humanismo está siendo reinventado y va a tener que reinventarse. O sea, voy a dar un ejemplo. Esto lo estoy copiando de Adriana Valdés, que acaba de sacar un libro muy bueno, también por nuestra editorial, en una conferencia que dio en Puerto Idea sobre el humanismo justamente en estos tiempos, ¿no? Nosotros venimos del mundo de Gutenberg, el mundo del libro. El mundo del libro es un mundo que me fascina. Yo soy un hombre de libros, vivo entre libros, tengo una biblioteca gigantesca. ¿Para qué le voy a sacar pica a la biblioteca que tengo? Pues sería mal gusto, pero bueno, siempre saco pica por mi biblioteca, que es despelotada, pero es bastante grande y laberíntica. El libro funciona, digamos, en términos lineales, en el que la vista va siguiendo una frase que comienza con una mayúscula y termina con un punto. Hoy día ese formato está siendo reemplazado, está coexistiendo con otros formatos que hacen que tengamos la posibilidad de salir de esa frase y con un link llegar a otro lado y estar pensando en distintas dimensiones al mismo tiempo, y por lo tanto nuestra lectura lineal está cambiando el mundo y se abre un campo inmenso creativo, digamos, de un pensamiento nuevo que ya no va a ser solo el pensamiento lógico, filosófico, tradicional que hemos conocido hasta ahora, sin que se abandone, sin que lo anterior tenga que ser completamente desechado. O sea, ahí hay un área, si tú vas a ser humanista en este tiempo, tu tarea es pensar cómo esas humanidades, de la cual tú recibes la posta, tienen que reinventarse hoy y tienen que ser repensadas hoy. Yo creo que ahí hay un desafío maravilloso, creativo, inmenso, grande. Lo segundo es
a ver, de aconsejarte desde adentro, como cuando yo partí, retrotrayéndome cuando yo... ¿Qué edad tienes tú? 17 años. Me retrotraigo a los 17 años, ¿no? Maravillosa edad atormentada, edad maravillosa y atormentada. No, pero una edad fantástica, digamos, de cuestionamiento. Yo creo que es, digamos, no conformarte, no conformarte con un sentido común o con un facilismo, sino que transformar toda esa fuerza, esa energía que es propia de la adolescencia en acercarte a las grandes preguntas, en ir a dialogar con los grandes pensadores, en dialogar con los poetas y en no caer en ningún tipo de conformismo. Es decir, no solo el conformismo con la sociedad, sino también el conformismo al facilismo en el que a veces hemos caído y caen también los jóvenes. Decir, por ejemplo, yo voy a escribir poesía y no voy a leer a los grandes poetas porque quiero encontrar mi voz propia. Eso lo he escuchado muchas veces. Eso lo encuentro un conformismo, digamos. Para tener la voz propia tengo que escuchar la voz de otros y tengo que probablemente al comienzo hablar con la voz de otros. Eso es lo primero. Segundo, salir un poco de una cierta pedagogía del miedo de nuestra cultura que nos enseña a vivir la realidad con el miedo. Nuestros tiempos son tiempos cambiantes, difíciles, vertiginosos, con muchos problemas, pero todo está transmitiendo hoy día en todas partes, las redes sociales, en los medios de comunicación, el miedo. Miedo que viene el cambio climático, miedo que Trump va a tirar la bomba atómica, miedo que el coreano, el niñito se está jugando, va a tirar otro cohete, miedo que los delincuentes, miedo. Desde el miedo no se puede hacer nada. Yo creo que hoy día la tarea nuestra es alimentar la esperanza. ¿Ya? Jorge Millas, al que acabo de citar, gran maestro, en momentos muy difíciles en la historia de Chile, a un grupo que le dijo, maestros, ¿qué hay que hacer? Él dijo, hay que animar la esperanza. Y yo creo que la invitación, sin esperanza no puede haber humanismo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que salir de un estado de ánimo, alguien hablaba por aquí de los estados de ánimo, salir de un estado de ánimo dominado por el miedo, las paranoias, la desconfianza y el recelo, y cambiar a un estado de ánimo de esperanza, ¿no? Lo otro que te quiero decir es que siempre estamos buscando referentes fuera de casa. Estamos buscando a los grandes, pensando que están en Nueva York, hay muchas cosas interesantes que están pasando en todo el mundo y hoy día como ciudadanos globales tenemos acceso, pero de tanto irnos hacia afuera, hemos dejado de mirar lo que tenemos en el propio jardín. Y tú te sorprenderías de encontrar en el propio jardín de este pequeño país, ¿no? Lo que Rilke llamó, dice Rilke, encontrarás hallarás en tus propios jardines las flores del consuelo, ¿no? Yo siempre doy esta imagen. La cultura mapuche tiene un conocimiento riquísimo de hierbas medicinales, un pueblo que tiene un conocimiento impresionante. Creo que hasta tienen un Ritalin que han descubierto en la naturaleza los mapuches, ¿ya? Pero resulta que nosotros, esa tradición como que se ha roto un poco, no la hemos seguido y miramos esas hierbecitas del campo ahí, ¿no? Hasta que vienen unos alemanes de unas grandes farmacéuticas y comienzan a llevarse el maqui, porque descubren que el maqui es buenísimo contra la diabetes, se llevan el maqui, lo transforman en remedio, lo traen a nuestra farmacia y nosotros los compramos en 40 lucas de la farmacia. El maqui que teníamos al lado nuestro. Entonces, lo uso como metáfora. En el propio jardín de nuestra tradición humanista chilena, de este país insular, tenemos maravillas. Y lo primero, no por chauvinismo, pero sí, si tú quieres ser un ciudadano global, de un humanismo globalizado, va a ser saber dónde estás parado, dónde estás domiciliado. Leer a Gabriela Mistral, leer a fondo, pero a fondo, no superficialmente, meterte en Neruda. Todos hablan de Neruda y nadie ha leído Neruda en este país. Se han leído 2 o 3 cosas. Me gusta cuando calla porque estás como ausente. Sabemos 2 pelambres, que tuvo un amante, que no tuvo el amante. De Gabriela Mistral lo mismo, digamos, ¿no? No, meterse. Es que hay mucho. Y yo te quiero recomendar que, por favor, si no te gusta la poesía, hagas un esfuerzo, acércate a nuestros poetas. Creo que tenemos ahí un patrimonio cultural vivo, potente, original. Los poetas son, como dirían los mapuches, nuestros ñempín, los señores del decir. Y tenemos que leerlos, tenemos que conversar con nuestra poesía. Eso es lo que se me ocurre así como volver a la realidad. Bueno, Pepe.
¿Quieren? Yo creo que no alcanza a agradecer el aplauso que te entrega el público que tenemos acá, ¿cierto? La inmensa experiencia con la que nos ha ayudado a pasearnos, a reflexionar esta sociedad que somos, ¿cierto? Los cambios de civilización que necesitamos y que ojalá ocurrieran y que ojalá ocurran, ¿cierto? Y qué más, qué mejor, concuerdo contigo con la idea de volver, ¿cierto?, hacia nuestras raíces. Me encantó, tengo que decirlo, la comparación que hiciste con José Martí, un poeta que a mí me fascina, un ensayista que a mí me inmenso, fascina. Martí. Los estudiantes de tercero medio lo leen, Nuestra América. Es para chiflarse. ¿Cierto? Es también. para chiflarse también. Sabrosa. Y la importancia de volver efectivamente, ¿cierto?, este terruño que Gabriela Mistral tanto buscó, ¿cierto? Y que tanto le fue negado, en mucha medida por nuestro propio... Sí, por nuestra propia totalmente, nación. totalmente. Así que muchas gracias, Cristian, por esta oportunidad también. Yo agradezco la posibilidad de haber estado acá. Yo me declaro groupie de tu programa también, como hicieron por ahí. Así es que esto ha sido un tremendo regalo para mí. No, y te agradezco tus muy buenas preguntas. Agradezco las preguntas y la paciencia de todos, de escuchar a veces cabezas de pescado que uno dice de repente en el calor de la conversación. Lo que una recomendación que yo haría, porque mucha gente me dice, bueno, pero yo leo a Gabriela Mistral. Bueno, la oralidad. Yo creo que la mejor manera de acceder a Gabriela Mistral y a los poetas es leer en voz alta. Si ustedes quieren leer a Gabriela Mistral, léanla en voz alta. A lo mejor hay textos que son más complejos, más densos lingüísticos, y empiecen a leerlo y van a empezar a sentir el mantra, porque es una palabra mágica. La leen en voz alta y se van a chiflar, ¿no? Y se van a volar, o sea, pueden volarse, ¿no? Lean en voz alta, leamos en voz alta, paseándose o caminando o corriendo, no encerrado en el libro, que el libro puede matar esa vida que hay. Gabriela Mistral es fuego, claro, no cantéis la rosa, hacedla florecer en el poema, como decía Vicente Huidobro. Muchas gracias al Colegio Altamira por esta cálida recepción y espero... Le quiero pedir a Verónica Vergara, nuestra directora, que va a hacer un agradecimiento en representación de todos. Bueno, primero que todo, de profesora de castellano, profesora de literatura, profesor de literatura y de castellano, te quiero agradecer la traída, nótese lo que dije, de esta poeta que tiene dos maravillas a nuestro juicio como Colegio Altamira, dos grandes. Fue una excluida y no era bella. Este es un colegio que se define por su capacidad y su necesidad de acoger la vida en su dimensión más múltiple y total. Felicito al caballero que habla de Maturana, de Varela, y yo agrego al otro elemento que tengo que agradecer en esta triada, que es a Fernando Flores. Porque esta es una oportunidad de colegio que permite instalar una pregunta. Y la educación sí es una función política, porque hace polis, hace ciudadanos. Y desde ahí yo te quiero agradecer porque este colegio ama el arte. El mayor currículum de este colegio, para que tú sepas, lo sostienen las artes. Y en esa misma lógica te quiero regalar un grabado de uno de nuestros grandes grabadistas y pintor apoderado, Alfonso Fernández, que se llama Un instante fecundo, que está hecho en honor a Violeta, la otra gran marginada, la otra gran amada y la otra gran excluida. Para ti, Cristian, con mucho cariño, muchas gracias por estar y muchas gracias a todos. Una belleza. Por supuesto. Y le regalamos el número 10 de los 150. Ese es un honor para nuestros invitados. Muchas gracias, buenas noches y gracias por estar.